grabar. Ya, comenzamos. Bien, entonces la patología pulmonar es otro de los capítulos que son interesantes, que son vitales, igual como la de la semana pasada. La diferencia está pues en que este no es un solo sitio, no es un solo órgano, sino son dos, pulmón derecho y pulmón izquierdo. Ahí están viendo el pulmón de una necropsia que tuvimos, visto por la cara posterior. El pulmón, como ven ustedes, es un órgano importantísimo, ya que sirve como complemento o como parte de lo que es el corazón. ¿Ya? Aquí está en su sitio, que está la imagen a la izquierda, en la cual ocupa toda la cavidad tanto del lado derecho como del lado izquierdo del tórax. Es en el espacio que le corresponde, está totalmente lleno, desde arriba hasta abajo, de derecha a izquierda y en profundidad. Y lo único que queda es un espacio virtual. ¿Ya? Ese espacio virtual está cubierto, ustedes saben que es la pleura, entre la pleura parietal y la pleura visceral, es una cubierta que tiene como finalidad mantener la presencia de un pequeño líquido, de una pequeña cantidad de líquido que sirve para lubricar y que este pulmón se movilice adecuadamente dentro de esta cavidad. Porque evidentemente ustedes saben que el pulmón tiene que tener un espacio de movilidad muy fina para su expansión o un poco de disminución dependiendo de la cantidad de aire que está entrando. Por eso acá ven ustedes en la superficie esta brillantez que ustedes ven es porque está cubierto por la pleura visceral y que está finamente lubricado. ¿Correcto? Este lado es un corte longitudinal del parénquima pulmonar, propiamente dicho. Aquí están viendo ustedes la serosa, o sea, la pleura visceral, la parte central donde están los grandes bronquios, o el principal, los vasos, ganglios, ¿ya? Y algunos cortes de las ramas que van a corresponder al árbol bronquial y también a los vasos sanguíneos. Esta es la zona iliar. Y esto de aquí es el parénquima propiamente dicho. ¿Ya? El bronquio se reconoce más o menos hasta 3 centímetros antes de llegar a la serosa, a la pleura. Y todo es parénquima. Ahora, el parénquima está constituido, ya ustedes saben, por la unidad funcional del pulmón, que es el hígado, que es el alveolo, estoy pensando en otra cosa, que es el alveolo. El alveolo es el que le da, ¿ya? O es la unidad funcional del pulmón. Y por lo tanto, ese alveolo, aquí ven una imagen de eso, dibujo, donde ven el espacio alveolar, que es todo esto de acá, todo lo de acá, igual que acá. Y está separado cada espacio alveolar por un septo. Este septo es importantísimo. ¿Ya? Aquí está engrosado o está grande para que lo reconozcan simplemente. Ahora, el espacio alveolar está tapizado por el neumocito tipo 1, como ven acá. ¿Ya? El neumocito tipo 1.
una célula que recubre prácticamente toda la superficie del pulmón, toda la superficie del espacio alveolar, mejor dicho. Este otro es el neumocito tipo 2, otro elemento propio, primario del pulmón, que es el que sirve para o es el que hace la secreción del surfactante, que va a tapizar por encima del neumocito tipo 1. Un líquido muy interesante, ¿ya?, que evita que el pulmón se colapse. Entonces, estos dos, más un tercero, que no está acá, que es el macrófago alveolo pulmonar. Este macrófago alveolo pulmonar es interesante porque es una célula que no es propio de ahí, sino que llegó al alveolo en algún momento determinado, y como ya les conté sobre la cuestión esta de los linfocitos en la mucosa gástrica, o eso les van a enseñar, llega a este espacio alveolar ese macrófago y se queda permanentemente. Esos son los elementos del espacio alveolar. En el septo, aquí ven ustedes el capilar, que está formado evidentemente por el endotelio, que es este de acá, del citoplasma, acá está el núcleo, acá está la luz del capilar donde hay un hematíe, que es el otro elemento principal para que funcione para que funcione el pulmón, para que dé por la función que va a desempeñar. Aquí está la matriz, es una matriz laxa del septo. Esta es una célula intersticial que está compuesto principalmente, que es un fibroblasto o fibroblastos muy finos. Aquí no es cantidades, sino simplemente algunas, que es el que le va a dar la organización. Y esta matriz es la producción o es lo que va a secretar este fibroblasto. De tal modo de que este septo no tiene muchos elementos. ¿Por qué? Porque va a servir, como está descrito y como ya han aprendido, me imagino, en fisiología y en los otros cursos, el famoso intercambio gaseoso. Por eso estas membranas muy finas que están aquí son, como su nombre lo dice, membranas que dejan pasar los gases, el oxígeno y el CO2. ¿Ya? Ahora, desde el principio, cuando hay problemas, uno de los más frecuentes de las patologías en el pulmón son varias cosas. Una de las que más frecuentemente se va a encontrar como enfermedad primaria por algún compromiso que hay en el pulmón es lo que se le llama la atelectasia. La atelectasia, como está visto ahí, es una pérdida del espacio aéreo sin ventilación, pero con preservación de la perfusión hemática. ¿Qué significa eso? De que la estructura del pulmón, de la organización del pulmón, no tiene mayor cosa, no tiene mayor problema, pero lo más importante es que ahí no hay espacio aéreo. ¿Qué cosa es el espacio aéreo? Es el espacio alveolar. Por lo tanto, si ese alveolo está colapsado, no va a haber ventilación. ¿Ya?
pero los hematíes, o mejor, los capilares dentro de los septos están conservados, están presentes y no hay mayor problema. El problema es el aire, no es la perfusión sanguínea en los septos. Ahí están viendo que hay de dos tipos, primario y secundario. El primario es por falta de despegamiento. En otras palabras, es porque no hay el surfactante. Este surfactante lo produce, ya lo dijimos, el neumocito tipo 2. Pero resulta de que en el momento de nacer, y es la única forma de que exista atelectasia primaria en el nacimiento, es que este neumocito 2 no lo produce, o lo produce en muy poca cantidad. ¿Ya? Debido a que una de las causas principales de esto es la inmadurez del neumocito tipo 2. Por lo tanto, un niño que nace con este problema de la falla del surfactante, los espacios aéreos no se van a desprender, despegar, van a permanecer cerrados, colapsados. Por lo tanto, no va a haber ventilación, no va a haber espacio alveolar. El otro, el secundario. El secundario es por un colapso de los alveolos, como dice aquí, que previamente eran normales. O sea, eso ya se ve. Desde el recién nacido que nace maduro hasta la vejez. Entonces, por alguna circunstancia, alguna causa, se va a colapsar. Entonces, como ven ustedes aquí, la atelectasia es un problema, no es la enfermedad primaria, sino es porque algo está sucediendo para que pueda haber este problema de atelectasia. Alguna situación, alguna circunstancia. Es la manifestación de algo que ha ocurrido en el pulmón. Aquí hay de tres tipos. Secundario, tres tipos de atelectasia, debido a un problema obstructivo o por resorción, a un problema de compresión y a un problema de contracción. ¿Ya? Esta es una radiografía, siempre les he mostrado a todos, para que vean de que con una radiografía simple se puede saber si un paciente tiene atelectasia o no. A ver, ¿cuál de los dos pulmones presenta atelectasia? Felizmente es uno solo, porque si fueran los dos el paciente se muere. Por lo menos uno hizo atelectasia y el otro compensa la situación de falta de ventilación. Entonces, por ejemplo, ¿cuál de estos dos? ¿El pulmón derecho o el pulmón izquierdo está con atelectasia? El izquierdo, doctor. El izquierdo, o sea, este. Cuando los rayos X pasan, el mecanismo de cómo es que puede haber una placa radiográfica es porque los rayos X van a atravesar el tórax de una persona y eso va a llegar, esos rayos van a llegar a la placa que está en la parte posterior y ahí se va a impregnar lo que los rayos X han pasado a través del cuerpo. ¿Correcto? Por eso se va a ver zonas que van a dibujar en algo la organización, la estructura del cuerpo. Por ejemplo, las costillas se ve. ¿Por qué? Porque los rayos X han encontrado
un obstáculo, que es las costillas. Es algo duro. Aquí en este lado izquierdo están viendo una opacidad muy tenue. Ligeramente opaco se ve entre las costillas, donde representa y muestra al parénquima pulmonar. Pero miren aquí el lado derecho. En el lado derecho, los rayos X han pasado libremente. No ha habido obstáculo y se han impregnado en la placa que está atrás. ¿Ya? Entonces, este es el problema. Acá hay una atelectasia del lado derecho, porque el pulmón, al haber atelectasia, ¿qué cosa quiere decir? De que todo se ha colapsado. Pero el pulmón, a la vez también, está fijo en este espacio a nivel de la zona donde comienza el bronquio principal, una rama de la tráquea, y aquí es el que se queda. Entonces, todo el pulmón se ha quedado colapsado aquí. Por eso se ve aquí todavía algo de la rama bronquial. Aquí también se ve, esta es la silueta cardíaca, como ya conocen ustedes. Entonces, la atelectasia no es en el izquierdo, es en el derecho, aquí. ¿Correcto? Inclusive, en la radiografía que les presenté para el corazón, aquí se notaba algo del ventrículo, acá se nota algo de la aurícula, sí, de la aurícula derecha y un poco de la cava, pero aquí ya no se ve nada, todo está muy tirado hacia la izquierda. ¿Ya? Inclusive está desplazándose un poco hacia la izquierda. ¿Correcto? Esto es una atelectasia. Ahora, el tipo, eso de los tres que vimos, se puede colegir, se puede demostrar. Vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí están los tres tipos que hemos dicho. Este es un ejemplo, ¿no? Un dibujo que el aire entró por entre las costillas. Eso generalmente se ve en un problema donde la pared torácica ha tenido algún problema y ha habido una solución de continuidad. De tal modo de que la presión atmosférica, ¿no?, que hay, con esa solución, con esa rajadura que ha habido, ¿ya?, es suficiente para que el aire se meta a un sitio donde hay presión negativa, que es el espacio pleural. ¿Ustedes se acuerdan eso? De tal modo de que rápidamente el aire se va a meter y colapsa al pulmón. Lo colapsa. Totalmente lo colapsa. Y ahí está. ¿Ve? Y todo esto se llena de aire. Entonces, este fenómeno, ¿ya?, es lo que se llama atelectasia. Y esta es una atelectasia por compresión, porque está comprimiendo, el aire está comprimiendo al parénquima pulmonar. La causa, ¿cuál fue? Una ruptura y una solución de continuidad que ha comunicado el aire externo con el espacio pleural, que era de presión negativa. Aquí se ve otra condición que es interesante, que es que el aire se ha salido de los espacios normales y ha roto la pleura visceral y se ha metido el aire y hace el mismo fenómeno. ¿Ya? Porque cuando está en condiciones normales, todo se expande, todito se expande. Otro, aquí, esta es una fotografía de una necropsia de un recién nacido en la cual se encontró sangre dentro de los espacios pleurales. Eso ya ustedes saben cómo se llama. ¿Y eso qué hace? Que colapsa al pulmón.
en ambos lados, acá y acá, lo colapsa, lo empuja y lo comprime hacia la parte central. Eso se llama también atelectasia por compresión. Este otro, hay un obstáculo aquí a nivel del, entre la laringe y la tráquea y se ocluye. Claro que este es un problema bastante serio porque aquí si se ocluye completamente se va a asfixiar porque no va a entrar nada de aire ni para el pulmón derecho ni para el izquierdo. Esto de aquí se ha movilizado y se ha ido a uno de los bronquios principales del pulmón, ya sea derecho o ya sea izquierdo. Principalmente es derecho por comunicación más directa. Se bloquea el bronquio principal del lado derecho y no deja pasar el aire a ese pulmón. Entonces lo que va a suceder es que en un lapso de tiempo, que no es mucho, es corto, comienza a absorberse o reabsorberse todo el aire que estuvo dentro de los alveolos, ¿correcto? Y como no hay una renovación de ese aire, comienza a colapsarse los espacios alveolares. Esto se llama una atelectasia por obstrucción. Obstruyó al bronquio principal. Este otro es un problema de la pleura en la cual ven ustedes que está totalmente engrosado. No es así la pleura, es muy delgadito, ya lo vieron. De tal modo que la pleura visceral y la pleura parietal están fusionados, pegados y engrosados. Inclusive se ha metido la cisura, especialmente en esta zona mediastinal, o esta zona inferior, pegado al diafragma. Todo esto está engrosado. Y más que eso, está constriñendo al parénquima pulmonar. Este se llama atelectasia por contracción. Ya lo está apretujando. Esas son las formas de atelectasia. Es una patología que se encuentra frecuentemente. El pulmón sufre por alguna de las consecuencias que ha habido. O sea, es una manifestación de algo que ha sucedido y esa manifestación se ve en la función del pulmón. Ahora veamos otro que es importantísimo y que se ve a cada rato, pero ya dentro de una patología más seria. Es el daño pulmonar agudo. El otro también es serio, por si acaso, ¿ya? Pero este ya tiene unas condiciones médicas de manejo diferentes. Porque en el otro lado, en la atelectasia, uno le saca el aire, especialmente en la de compresión, y se soluciona el problema, que es el más frecuente de todas las atelectasias. Claro, uno ve después cuál ha sido la causa, si ha sido la ruptura de la pared costal, bueno, lo cosen y ya se solucionó el problema. Se saca el aire que se metió y se comienza a expandir el pulmón. Bien, el daño pulmonar agudo. Este nombre, daño pulmonar agudo, es un nombre que se usa, es una entidad que se usa en anatomía patológica. O sea, los patólogos usamos esto. Daño pulmonar agudo o daño alveolar agudo. Porque vemos el problema en el alveolo o en el pulmón. Pero la
manifestación clínica de eso se llama así, síndrome de dificultad respiratoria aguda. ¿Ya? Es algo que lo manejan los clínicos, ¿correcto? Es de muchos años, tiene toda una manifestación clínica del laboratorio y de rayos X, por eso, y tiene varias cosas que comprometen no solamente al pulmón, pero el principal es ese. Por eso se le llama síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto o síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y como ven ahí fue descrito por primera vez por Ashwood y sus colaboradores en 1967. Hasta ahora es objeto de mucho estudio. Y él aprovechó la circunstancia de 1967 porque identificó este problema en los soldaditos norteamericanos que peleaban en la guerra de Vietnam. ¿Ya? Porque ahí, ¿qué sucedía? Sucedía que los soldados, cuando iban pues a la selva, ¿no? Pisaban una mina y salían disparados, con gran destrucción de los miembros inferiores. Y ahí comenzó todo el estudio de esto, porque esos soldaditos se morían por esto, síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, esta lesión pulmonar aguda, ¿ya?, tiene criterios para decir qué es eso. Porque puede que suceda que hay algunas otras entidades que se parezcan, pero tiene que haber estos criterios para decir que es ese síndrome. Primero, que es un inicio agudo, ¿correcto? Tiene que ser así, agudo. Que en las radiografías de tórax, sea tomografía, sea resonancia, sea una radiografía simple, lo que fuere, el desarrollo del infiltrado a nivel de los espacios alveolares del pulmón es bilateral. ¿Ya? Tiene que ser bilateral, porque afecta a ambos pulmones. Cuando uno hace el estudio del oxígeno, va a encontrar que está alterado, oxigenación alterada. Y hay una relación distorsionada, alterada, entre la presión arterial de O2 entre la fracción de inspiración de O2. O sea, presión arterial de oxígeno entre la fracción de inspiración de oxígeno. Cuando es menor de 300 milímetros de mercurio, eso está alterado. Si es de 300 para arriba, no hay mayor problema. Entonces ahí encontraron en los estudios posteriores, siguientes a todo esto, de que dependiendo del momento en que se encuentre, ¿ya?, este problema, o sea, este síndrome, ¿ya?, esta oxigenación alterada se modifica. Cuando es menor de 300 milímetros de mercurio, esta diferencia entre PaO2 y el FiO2, ¿ya?, podríamos considerar que es leve cuando es de 200 a 300. O sea, es una oxigenación alterada leve. Pero cuando es menor de 200, o sea, entre 100 a 200,
dice que es moderada. Pero cuando es menor de 100, eso es severo. Prácticamente los pacientes se mueren ahí. ¿Correcto? Entonces, como ven ustedes, es importantísimo que eso se aplique y los intensivistas, que esto es manejo de intensivistas, tienen que identificar en qué fase están de este síndrome de dificultad respiratoria. El otro es la ausencia de hipertensión auricular izquierda. ¿Por qué? Porque muchas veces se parece este síndrome de dificultad respiratoria, ¿ya?, cuando el corazón está mal. Eso ya lo dijimos, en un problema de insuficiencia cardíaca va a haber un encharcamiento del pulmón, va a haber manifestaciones clínicas en el pulmón, ¿ya? Y peor si de repente hay concomitante algún problema infeccioso, alguna situación que hace que se confunda la cuestión y le vayan a echar la culpa al corazón. Entonces, para eso, tienen que medir la presión de la arteria, ¿ya?, que tiene que ser menor o igual a 8 milímetros de mercurio en la aurícula izquierda. ¿Correcto? Entonces, ya con eso dicen, bueno, la aurícula está bien, tiene 8 milímetros de mercurio en la arteria pulmonar y que es el reflejo de la presión intraauricular, y ya con eso dicen, no, este no es un problema cardíaco, sino típicamente pulmonar. Entonces, este daño alveolar o daño pulmonar difuso, ¿ya?, que es lo que se le llama el síndrome de dificultad respiratoria. Otros médicos, otros internistas o intensivistas le llaman pulmón de shock, o sea, tiene 3 nombres. Tanto el síndrome de dificultad respiratoria como pulmón de shock son nombres que lo manejan muchísimo los clínicos. Nosotros simplemente daño alveolar difuso, daño pulmonar difuso. Este daño alveolar difuso, desde el punto de vista de nosotros, tiene varias causas. Tan igual como la atelectasia, esto es consecuencia de algo. Toxinas hematógenas, toxinas aerógenas, microembolias y una serie de cosas que después vamos a ampliar un poco más sobre eso. Y el asunto es que, desde el punto de vista histológico, va a producir muerte, destrucción o necrosis del neumocito tipo 1. Va a producir daño de los endotelios de los capilares en el septo pulmonar. Y ese daño se va a traducir ¿en qué? En que va a haber exudación, o sea, salida de plasma, ¿no?, fibrina y todas esas cosas hacia el espacio alveolar. Por lo tanto, en esa se considera, hasta ahora no hay todavía algo que haya cambiado, en la cual todas estas cosas es porque hay un daño del endotelio de los capilares pulmonares en los septos. Ese es el inicio. El endotelio comienza a botar, a eliminar el exudado y comienza a haber falta de oxígeno, y el problema del neumocito tipo 1, que es muy lábil a la falta de oxígeno, comienza todo el fenómeno del daño alveolar difuso. ¿Ya? Entonces ven ustedes aquí, por ejemplo, el pulmón, los alvéolos, aquí arriba, que ya ustedes lo han visto en el ciclo pasado, donde les mostraba que estos espacios alveolares están llenos de plasma. En esa fecha decíamos que era por un problema de presión hidrostática, pero en este caso, en esta entidad, ¿no?,
los capilares llenos, congestivos, aquí es que está sucediendo algún fenómeno de daño del endotelio. Y es por eso que está saliendo eso. Y la secuencia de eso es que va a salir sangre también, y aquí los macrófagos van a comenzar a fagocitar y transformarse en hemosiderina, todo esto. El pulmón al inicio, este lado de la derecha arriba, vean que están hinchados, están turgentes, están grandes y pálidos. Eso es al inicio de todo. Entonces, este síndrome de dificultad respiratoria, en la fase severa, ya, presenta pues una aparición rápida de la insuficiencia respiratoria. Es potencialmente mortal, va a producir cianosis, va a producir hipoxemia arterial refractaria a la oxigenoterapia, a pesar de que se le da, no va a poder resolver el problema de la falta de oxígeno, ¿ya? Y este daño alveolar difuso, ¿ya?, que tiene su clínica, que es el síndrome de dificultad respiratoria, se asocia a muchas enfermedades que pueden ser primarias, pulmonares, ¿ya?, no quiere decir que no lo sea, a trastornos inflamatorios sistémicos graves, pero también desde el punto de vista pulmonar se continúa con un problema sistémico, ¿ya? Por ejemplo, ingresa un elemento externo primario en el pulmón, una bacteria patógena muy seria que va a producir una sepsis a partir de ahí y comienzan las lesiones pulmonares primarias y después se va a todo el organismo. Entonces podemos decir que hay varias, dentro de las frecuencias que puede uno encontrar en este síndrome de distrés respiratorio, son las neumonías, por ejemplo, entre 35 a 45%, y llegar a sepsis entre 30 a 35%. También puede haber, por aspiraciones, ya dijimos, tóxicos, ¿no?, trauma, y eso es lo que les dije antes sobre los soldaditos norteamericanos, un trauma de fracturas múltiples, secundariamente va a tener una gran salida de manifestación inflamatoria y por consecuencia daño a nivel de los capilares pulmonares. Una cirugía abdominal, muchas veces hemos visto eso, una peritonitis, ¿ya?, una lesión cerebral severa va a producir un síndrome de dificultad respiratoria, pancreatitis, reacciones transfusionales, va a haber eso como elementos causantes para que se haga este problema pulmonar. No se olviden entonces que quiere decir de que el pulmón es un órgano blanco, ¿ya? Y ya dijimos que el otro muy parecido a esto es el del recién nacido, pero tiene su otra etiología. Entonces, en este famoso pulmón de shock, ¿ya?, la célula pulmonar más lábil es el neumocito tipo 1, ¿correcto? El neumocito tipo 2 aguanta la cosa, ¿ya?, es el que secreta el surfactante, pero resiste a la falta de oxígeno y a la injuria que hay en el pulmón. Y cuando el pulmón se recupera, si es que se recupera, ¿ya?, este neumocito 2 va a hacer un cambio y se transforma en neumocito tipo 1.
De tal modo de que ese es el responsable para que vuelva a repitalizarse otra vez el espacio alveolar. Eso lo vamos a ver aquí. Este famoso pulmón de Schott. Miren, en esta gráfica que está a la izquierda, ya dijimos, neumocito 2 por inmadurez. ¿Ya? Inmadurez del neumocito tipo 2. ¿Qué va a producir? Una falla del surfactante y por lo tanto va a haber atelectasia. Va a haber hipoxia, ¿ya? Con acidosis, evidentemente. Va a haber daño alveolar, va a haber muerte de los hepatocitos, de los neumocitos tipo 1, el daño del endotelio que va a suceder, el daño del endotelio va a hacer que salga plasma, fibrina, dentro hacia el espacio alveolar, ¿correcto? Va a salir elementos inflamatorios, linfocitos, principalmente polimorfonucleares, porque los primeros que salen es polimorfonucleares, hematíes y esas cosas, hacia el espacio alveolar. Cuando hay un problema de asfixia, igualito, un recién nacido, pero maduro, el neumocito 2 está maduro. Ya ustedes van a aprender por qué hay inmadurez del neumocito tipo 2. ¿Cuáles son las causas de la inmadurez del neumocito tipo 2? Podemos decir de ahorita que es, por ejemplo, un recién nacido inmaduro, 27 semanas, 28 semanas. Y hay varias otras. La asfixia es de un parto fatal. Vamos a suponer también que aquí metido está el soldadito norteamericano, porque va a tener problemas a nivel traumático en los miembros inferiores. ¿Qué cosa va a suceder? En un momento determinado va a haber vasoconstricción pulmonar, daño de los endotelios, edema pulmonar, acidosis, hipoxia con acidosis y daño y salida de exudado de los capilares hacia los espacios alveolares, muerte del neumocito tipo 1. Es la misma figura. Aquí están viendo una imagen que es un esquema donde aquí en el lado izquierdo es lo normal. Están los neumocitos tipo 2, aquí está el tipo 1, acá está el surfactante, que lo cubre totalmente, ¿ya? Y el macrófago. Eso es todo lo que debe haber en el espacio alveolar. Pero cuando comienza a haber un problema, comienza a salir todo lo que ya dijimos de los capilares y este espacio alveolar se llena de estas células. Uno de los activos es el macrófago, donde comienza a armar a los neutrófilos, si es que hay algún proceso infeccioso, y cantidades de mediadores químicos que son las interleuquinas, el factor de necrosis, y así, varios de ellos. ¿Qué va a suceder con ellos? Si es que hay un proceso infeccioso, inflamatorio, va a haber muerte de los polimorfos, la fibrina va a quedar en cantidades organizándose, los neumocitos se murieron y miren esta capa que hay acá, esta capa roja. Esta capa roja es una capa que va a estar firmemente adherido al espacio pleural por la parte interna, al espacio alveolar, que está compuesto por todos los restos de células con fibrina y no va a dejar pasar
nada de oxígeno, ni sacar anhídrido carbónico, ni meter oxígeno hacia los capilares. Esta capa se llama membrana hialina. Y aquí está, en este dibujo que está acá abajo a la izquierda. Esta es el problema principal. Por eso los clínicos llaman, cuando hay una síndrome de dificultad respiratoria aguda, ellos ya saben que en la fase ya severa se ha formado esta membrana hialina, de tal modo de que por más que le den oxígeno, ya no va a funcionar porque no deja pasar hacia hacia los capilares ese oxígeno. Están viendo acá el pulmón de un recién nacido con síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Se formó la membrana hialina y es por eso que en pediatría, cuando hay un niñito inmaduro, ¿ya?, o una madre diabética, y desde el principio, cuando le dan, comienza a tener dificultad respiratoria, le dan oxígeno y todo, y aún así a las 12 horas se muere, dicen, ha tenido pulmones de membrana hialina. Pudieron haberle dicho síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, porque es lo mismo. Aquí fue por el surfactante, que fue inmaduro, ya el neumocito tipo 2, y faltó el surfactante y nunca se abrieron los alvéolos. Claro que se abren en algunos sitios por presión, porque ustedes saben que los pediatras apenas sienten que el niño comienza a tener dificultad respiratoria, le meten aire, le meten oxígeno. Pero igual no funciona. Esto lo van a ver en una lámina en su práctica. Prácticamente casi todo está colapsado y algunos que están medios abiertos tienen esta membrana hialina en la superficie adherido a este alveolo, a la parte interna del alveolo. ¿Ya? Ahora, entramos a una parte que es este problema del daño pulmonar agudo, ¿ya?, el daño alveolar difuso, en base a los procesos infecciosos. Y el ejemplo más característico de esto es por el virus, que ahora tenemos entre manos. Por eso les presento para que entiendan cómo es la cosa que deben de saber y no dejarse llevar por gente que habla sin haber estudiado eso. Y ustedes están en la capacidad de poder aprender esto y refutar si es que hay muchos charlatanes que hablan cualquier cosa. En el 2003, miren, esta es una revista del New England del 2003, y ahí apareció un virus nuevecito que está asociado al síndrome de estrés respiratorio agudo severo. ¿Ya? Yo no sé cuántos años habrán tenido en esa época ustedes, pero igual pasó medio desapercibido con nosotros también. Pero eso fue la otra pandemia, en el 2003. Sino que no fue tan severo o tan llamativo en nuestro país, pero en otros países sí hubo un poco más. Pero fue limitado. ¿Ya? Fue muy limitado. ¿Ya? Así que en nosotros pasó así medio desapercibido, pero en otros países sí se encontró.
que es este virus, que es la misma de nosotros, es un coronavirus. Tiene casi la misma estructura, las diferencias genéticas que tiene, por eso tienen algunas otras particularidades, pero después es lo mismo. Y este es el spike de glicoproteína, que es el que le sirve de elemento antigénico, de ser infeccioso, de ser más dañino. Claro, estos son componentes del virus propiamente dicho que no nos interesa tanto. En esa época se encontró, ahí hubo autopsias en otros países, especialmente los chinos, en la cual una de las características de esos pulmones era que formaba células gigantes multinucleadas. Ustedes saben de que estas células gigantes multinucleadas que se forman son porque son sinciciales, o sea, macrófagos que se juntan y forman una gigante con cantidad de núcleos dentro de ella. Aquí está la cantidad de proceso inflamatorio. Son septos pulmonares, por si acaso que se están viendo a las justas, no están tan dañados, simplemente están ligeramente engrosados con linfocitos entre las paredes, ¿ya?, y la célula gigante. Ustedes saben que la respuesta inflamatoria para los virus son linfocitos, no son los polimorfos nucleares. Esto es porque hasta en esa época a este virus, ¿ya?, se le metió en el laboratorio y le hicieron una inmunohistoquímica para reaccionar contra este virus. Y este es el color marrón que están ustedes viendo, son los macrófagos, principalmente los macrófagos, hay algunos linfocitos y no sé, alguna otra célula más, en fin, no sé, acá ya no se reconoce cuál es, y que en su citoplasma se ha identificado los componentes del virus que están en fase de replicación. ¿Ya? Por eso se colorea de marrón. Por eso se sabe de que infecta a estas células. ¿Ya? Eso es lo que tenemos ahora. El SARS-CoV-2, el otro era el 1. ¿Ya? Y como ven aquí, en abril del año pasado, los primeros que comenzaron a sacar información clínica rápida fueron los chinos, porque ahí comenzó todo el problema. Entonces hubo algunos chinos que identificaron a esta enfermedad como una cosa seria, como una cosa importante, donde se morían pues los pacientes. Pero en esa época, en este mes de abril, ya se sabía de que dentro de la cantidad de población que se iba a infectar por este virus, el 85% lo iba a pasar como un resfrío. O sea, una cosa leve. El 85%, entre 80 a 85%. El 15%, 85%, es 85%. El 15% se iba a hospitalizar, porque la cosa iba a ser más seria. ¿Correcto? Y de ese 15%, el 5% se iba a morir. Y eso ha sucedido ahora, después de un año y medio de todo este problema, más de un año y medio, eso se ha cumplido en casi todos los países. Unos un poco más, otros un poco menos. El que se ha salido del esquema ha sido el Perú.
hasta las patas el manejo de esto, de este caso, de esta enfermedad. Fatal el manejo. Ahí nos quedamos, porque si no voy a tener problemas. Entonces, estos médicos, estos investigadores chinos, hay un Hugh Lee, que es el principal, y el Bin Cao, en esa época dijeron, bueno, esta es una sepsis viral. Y hicieron sus observaciones de las características y la hipótesis que decía. Cuando uno revisa los libros y las revistas, no existe sepsis viral, simplemente sepsis. Porque resulta que en el 2003 también hubo estos problemas y nadie se metió a decir que era una sepsis viral. No. Y se sabe que ahora es un problema que no es único, no es exclusivo, no es especial. Es una enfermedad pulmonar que tiene sus consecuencias, que por lo que ha entrado este virus a determinado tipo de pacientes o personas. Ya usted sabe cuál es la característica de eso. Así que eso de sepsis viral fue un invento de ellos, pero nadie les ha hecho caso. Esta es una radiografía con marcado, ¿ya? Con fluoresceína, una cosa así, con elementos de espectrofotografía, para determinar cuánto de inflamado tenía el pulmón los pacientes. Miren aquí, arriba a la izquierda, los pulmones están dañados casi en su totalidad. Dice al inicio, el inicio para ellos ha sido pues 15 días, 16 días, entre 12, 14, 15, 16, 17 días, un poquito antes, de repente 10 días, los pulmones se inflaman así. Vamos a decir, para promediar entre 8 a 15 días. Así. Totalmente rojos, totalmente inflamados. Con unos puntos verdes, que eso significa que no hay problema. Entonces, muchos pacientes se van a quedar así y fallecen. Aquí en nuestro país, lamentablemente, la mayoría se recupera y después de haberles hecho eso a las 6 semanas, o sea, ¿cuántos son 6 semanas? Son más o menos mes y medio, ponle ahí promedio, mes, una semana, 2 semanas. Miren cómo se comienza a recuperar. Las zonas verdes significa la recuperación del pulmón. Y después de 12 semanas, miren cómo está ya casi sano, pero todavía hay puntos inflamados. Evidentemente que esto es un promedio, porque eso va a depender de cuán grave ha sido el compromiso pulmonar. En los casos que no han sido tan severos, prácticamente ya no hay tanto a los 3 meses. ¿Ya? Pero en los casos moderados sí se va a encontrar esto. Y ustedes saben de que en los casos severos ha habido pacientes que se han quedado en la UCI 2, 3 meses, 4 meses. Todavía el pulmón ha estado dañado. ¿Y cómo va a estar dañado el pulmón en el futuro como compromiso crónico? Eso todavía recién lo vamos a ver. Pero miren cómo se recupera. Pero igual, todavía a los 3 meses hay zonas de inflamación. ¿Cómo progresa esto en las fases? Ya sabemos que esta enfermedad, este síndrome respiratorio agudo, va
tener como punto de recepción el AC2. Es un receptor, ¿no es cierto? Que une a la angiotensina, que convierte la enzima de la angiotensina 2. En la fase inicial de estas células, de esta infección, ¿no?, va a estar arriba, en el tracto respiratorio alto, y es asintomático, como ven acá en esta foto. Puede estar asintomático. Estos son células cilíndricas pseudoestratificadas del tracto superior. ¿Ya? Claro, tienen la opción de transmitir la enfermedad porque el virus está ahí. En una tos o en un estornudo, este virus sale disparado y infecta a otro. ¿Ya? Los que desarrollan hasta un 90%, ¿no?, de los síntomas tendrán una neumonitis causado por una infección del tracto respiratorio inferior, cuando está comprometido el tracto respiratorio inferior. O sea, grupo que va a pasar a desarrollar una neumonitis cuando pasa al tracto respiratorio inferior. Puede que sea sencillo, puede que no sea mayor cosa. Aquí sí está infectado el AC2, o sea, este receptor, ¿no?, tanto en las células endoteliales del tipo 2, en el neumocito tipo 2, ¿no?, que también debería estar en el 1, como se ve acá, es el 2 y acá está el 1, en los dos. También pueden estar en los macrófagos, pero aquí comienzan a funcionar las células inflamatorias. No tan severo, no tan grave, pero ahí está. Pero cuando se complica por alguna circunstancia que hay, algunas condicionantes que hay, va a pasar a la fase severa de la enfermedad, donde ahí sí se altera lo que es la barrera epitelial endotelial. Como dijimos, uno de los factores básicos para que esto funcione es que el oxígeno no está llegando y el endotelio se está dañando por falta de oxígeno. El neumocito 1 se está dañando por falta de oxígeno. ¿No? Y comienza a ver el problema de la hiperinflamación. Esto se llama liberación de citoquinas. Y esta famosa liberación de citoquinas ha sido muy estudiado, bastante bien estudiado por una serie de autores el año pasado. Inclusive en esta revista salió esta famosa frase del nombre de la tormenta de citoquinas. ¿Ya? Como si fuera algo novedoso, pero no es novedoso. Nada en medicina es novedoso si uno comienza a revisar las cosas, porque alguien ya lo descubrió, ya alguien lo vio. ¿Ya? Este síndrome de dificultad respiratoria, esta famosa, producido por el virus pandémico, lo único que ha hecho es recordar el papel fundamental de la respuesta inmune eficaz del huésped. Pero el problema está en que hay a veces un efecto muy malo, muy alterado, ¿ya?, por una desregulación inmunológica. Ese es el problema. Hay un autor, Noé, ¿ya?, que hace 10 años hizo una descripción más o menos, que fue la primera, de lo que es una tormenta de citoquinas. Y eso fue porque en esa época comenzaron a hacer un estudio de una terapia con células T, ¿ya?, a partir de un antígeno que armaron, ¿no?, y que
se vio que estaba fatal la cosa. 27 años antes de eso, ¿ya?, se encontró en la literatura que había un síndrome, que es el conocido síndrome agudo de injerto de las enfermedades de injerto contra huésped. Este síndrome, ¿qué es? Es un síndrome de respuesta anómala en un paciente que fue trasplantado en médula ósea. El famoso injerto contra huésped, de enfermedad de injerto contra huésped, en la cual la célula que es donada a la persona, ¿ya?, en el transcurso del tiempo, que no es mucho tiempo, comienza a actuar contra las células del cuerpo de esa persona, de ese huésped, y lo destruye, lo mata. ¿Ya? Claro, ahora hay tratamientos y todo, pero igualito. Y eso ha sucedido después de trasplantes alogénicos de células madre, hematopoyéticas, por eso es el trasplante de médula ósea. Y en esa época se usó el término de síndrome de liberación de citoquinas. Por eso ahora fue similar también esa forma de cantidad de liberación de estas citoquinas, por ejemplo, después de la infusión de un anticuerpo que se llama Muromovaf, ¿ya?, Muromonaf, CD3, o sea, un linfocito T, que produce lo mismo, ¿ya?, donde se libera cantidades de citoquinas y por lo tanto produce síndrome inflamatorio sistémico, potencialmente mortal. Porque está a nivel de estas citoquinas que están circulando con una hiperactivación de células inmunitarias que pueden ser desencadenadas por varias causas. Porque esta tormenta de citoquinas es producida, por ejemplo, por este virus. Ese es uno de los causantes. Pero también hay patógenos, otros, hasta bacterianos. El cáncer, enfermedades autoinmunes, y hasta problemas de trastornos monogénicos, o sea, de repente por un problema de falla del inmune al nacer. O sea, no es exclusivo de este virus, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, para hacer un resumen de lo que he dicho, hay iniciadores potenciales que disparan este problema. ¿Ya? Causas iatrogénicas, por ejemplo, dijimos cuando se le puso esto a la terapia de células T, y esa es una de las cosas importantes. El problema principal está en las células T. Patógenos inducidos, bacterias, sepsis, el virus, varios virus. Uno de los virus es el Epstein-Barr también, por ejemplo, que produce. Alteraciones, desórdenes autoinmunes, el cáncer. ¿Qué van a hacer estos? Van a distorsionar un poco las células T adaptativas, CD4 o CD8. Van a actuar sobre las células innatas del sistema inmunológico. ¿Quiénes son? Los macrófagos, las células dendríticas. Estos van a hacer esto que se llama la tormenta de citoquinas. Va a favorecer esto porque va a haber una activación de células mesenquimales
u otras células en cuña que existen, ¿ya? Citoquinas antiinflamatorias, interleuquinas y todo eso se van es una regulación inadecuada de esto, son factores negativos para que se presente esto. Y a la vez, esta tormenta de citoquinas va a producir que una hiperactivación muy fuerte, ¿ya? O sea, ¿por qué? O sea, es una respuesta inadecuada que produce demasiado daño, ¿ya? Y un error, una falla en resolver el problema de la inflamación, ¿ya? Y no puede volverse a la fase de homeostasis. Entonces aquí hay cantidad de quimoquinas que van saliendo en cantidades y está circulando excesivamente en el organismo. Estos van a prolongar la activación de las señales de estos, ¿ya? De estas señales que son básicos, estos marcadores, ¿ya? Para glucocorticoides, inhibidores de una serie de sustancias, y al final inducen un daño, lo que le llamaríamos un daño colateral. Va a haber un efecto de síndrome agudo sistémico inflamatorio, que eso es bien reconocido, eso ya les dije el ciclo pasado, y una disfunción de los órganos secundarios, hígado, riñón, corazón y una serie de cosas, ¿ya? Entonces, ya estamos fritos. El tiempo va, ahorita terminamos esta parte. Entonces, el problema son las células efectoras de las células T. El problema son las células T helper, el TH, TH1, TH2, TH9, TH17. Estos son los problemas. Cada quien, miren, el TH1 actúa sobre los macrófagos, sobre las células dendríticas, el TH2 sobre los eosinófilos y basófilos, TH9 sobre las células, sobre los mastocitos, TH17 sobre los neutrófilos. Estos citotóxicos evidentemente sobre las células que están dañadas. Entonces, la desregulación, la alteración de las células TH es el causante de este problema de lo que se le llama la tormenta de citoquinas, ¿ya? Ese es el problema. Los chinitos estos del 2020 dijeron, bueno, esto es lo mismo, vamos a hacer rápidamente, donde ingresa el virus, daña el pulmón, sale del pulmón, entra a los capilares y ahí va a haber el compromiso de los linfocitos, de las células endoteliales, y hay una diferencia que sí podemos llamarlo una diferencia que se ha encontrado muchos patólogos en otros países que han hecho la necropsia, han encontrado que este virus produce mayor cantidad de trombosis, microtrombosis y macrotrombosis. Nosotros hemos hecho muchas autopsias y hemos visto mucha microtrombosis en síndrome de dificultad respiratoria por muchas causas. Macrotrombosis no tanto, pero bueno, dicen que aquí hay más. Hay compromiso del corazón, del riñón, del hígado, y aquí se ve esto, una infección asintomática cuando hay unos cuantos virus, una moderada cuando hay regular virus y severa cuando prácticamente está el organismo con mucho virus. Aquí ya lo van a mirar, ya no hay tiempo para ver todo esto, simplemente decir de que en el pulmón comienza con una neumonitis, o sea, una cosa sencilla, leve, que la mayoría puede tener, aquellos que tienen un poco más de síntomas, un edema pulmonar cuando ya la cosa es seria, disnea, hipoxemia y después
síndrome de dificultad respiratoria aguda. ¿Ya? Esto es lo que se ve en el pulmón. Es parecido a lo que vimos en el de la del 2003. Hay un poco de edema de los septos. Hay necrosis dentro de los alveolos. ¿Eh? Y esto es el que va a organizarse, esta necrosis de células, de linfocitos. De repente salen polimorfos nucleares también, pero no hay mayor cantidad. Los macrófagos son, las células gigantes multinucleadas son macrófagos que se han unido. ¿Ya? Y se forma esto, membrana hialina. Que ya les dije cómo se forma. Aquí hay un poco de edema y organización de los septos, que no es mucho. Eso va a depender de la severidad de este problema de inflamación. Aquí está la membrana hialina. ¿Ya? Aquí abajo hay poco de membrana hialina y miren aquí dice mitosis en el neumocito tipo 2. Claro, es que estos sobreviven. No hay neumocito tipo 1, se ha muerto. Y estos comienzan a proliferar cuando el paciente comienza a tratar de recuperarse y por lo tanto va a reemplazar a los neumocitos tipo 1. Hacen como una especie de metaplasia. Y aquí está. Proliferación de los neumocitos tipo 2 y se van a convertir después en neumocitos tipo 1. Quedan restos de membrana hialina. Pero lo más importante es que comienza a haber fibrosis. Desaparecen un poco los septos y comienzan a engrosarse y a hacerse fibróticos. Y ese es el problema en estos casos. En las fases finales, cuando un paciente que ha estado 2 meses, 3 meses, 4 meses en la UCI y ha tenido una severa infección, severo daño del pulmón, puede llegar al final a esta cuestión con microtrombosis. Aquí está un microtrombo dentro del capilar. Puede haber múltiples de estos. Puede haber trombosis de venas más grandes también, se dice. Y llegar a esta etapa. Este es un cuadro de hace 15 años. No es la de actualmente. No es por causa de este virus. Esto está en el Robbins, me parece. Donde los autores califican en 3 fases este daño al pulmonar. La primera, donde ya hemos visto todo esto, edema intersticial, alveolar, hay hemorragia, aglutinaciones, hay necrosis, el neumocito tipo 1 se murió, las células endoteliales están dañadas y se forma la membrana hialina. Hay trombos y fibrina en los vasos sanguíneos. Ya estaba escrito, ya estaba descrito eso. Si el paciente sobrevive a esta situación, va a haber una respuesta miofibroblástica intersticial, o sea, va a comenzar a aparecer los fibroblastos como fase de reparación. Va a haber fibrosis en los vasos sanguíneos, va a haber inflamación crónica, o sea, ahí aparecen los linfocitos, va a haber zonas de parénquima con necrosis, la hiperplasia de los neumocitos tipo 2, va a haber como ha habido daño de los vasos sanguíneos, va a haber una endarteritis obliterativa, o sea, se va a dañar, se va a ocluir un poco los vasos y va a haber macrotrombosis. Es igualito. Y la última fase, si es que sobrevive este paciente, a la última fase va a haber fibrosis de colágeno, pequeños quistes que son lo que desapareció el parénquima pulmonar por la necrosis. Va a haber daño de los bronquios con bronquiectasias, tuberculosidad de las arterias, fibrosis de la pared de los vasos e hipertrofia de las paredes musculares de las arterias con hipertensión pulmonar. Esas son las fases. En este virus va a suceder lo mismo en algunos pacientes en los cuales después de 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, no se sabe exactamente, de repente a los 4 o 5 años va a comenzar a tener lo que se llama una fibrosis pulmonar.
Bien, rápidamente. El tiempo nos ha vencido. Enfermedad pulmonar obstructiva restrictiva. ¿Qué cosa es una enfermedad pulmonar obstructiva? Cuando no pasa el aire hacia los pulmones. Restrictiva es cuando no hay parénquima pulmonar. ¿Correcto? Entonces, en una enfermedad pulmonar obstructiva es la resistencia al paso del aire debido a obstrucción completa o parcial de la vía respiratoria. ¿Ya? Pasa por la tráquea, grandes bronquios, bronquiolos terminales hasta los respiratorios. El problema es que hay obstrucción en esa vía. Y hay 4 entidades que son los que 1, 2, 3, 4, 5. 5 entidades los que dan este problema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bronquitis crónica, porque el problema está en el bronquio, va a producir, desde el punto de vista de patología, hipertrofia de las glándulas mucosas. También hay hiperplasia, hay células que van a producir, van a proliferar. Y todo porque va a haber hipersecreción. Estas glándulas van a producir hipersecreción. ¿Quién es el causante etiológico? El tabaco y el aire contaminado. ¿Cuáles son los síntomas principales? Signos y síntomas: tos y producción de esputo, o sea, tos con expectoración. ¿Qué es una bronquiectasia? Es un problema a nivel del bronquio, donde la característica patológica es que hay dilataciones y cicatrizaciones con obstrucción de la vía aérea de ese bronquio. ¿Cuál es el agente etiológico? Infecciones severas o persistencia de procesos infecciosos. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Tos. Este también va a producir expectoración, pero la expectoración es purulenta y va a haber fiebre. O sea, es un proceso infeccioso de los bronquios. Repetitivo, por si acaso, repetitivo. El siguiente, acá, enfisema. No, asma. Asma lo van a ver, o si ya lo han visto algunos, en su seminario. Bronquio es una hipertrofia del músculo. También puede haber un poco de hiperplasia, aunque eso está medio raro, pero es más hipertrofia con inflamación y cantidad de moco que se produce. La inflamación, ya saben qué células. Etiología es inmunológico o de causa desconocida. Signos y síntomas es episódico, ese es lo principal, episódico. Disnea episódica. Tos y esa sensación pues de falta de aire. El enfisema, esa es otra cosa, otra patología donde el problema es el acino. Y hablo de acino, no es alveolo, es el bronquiolo respiratorio. Métanse a la cabeza, bronquiolo respiratorio, con su pequeño infundible que puede estar ahí. ¿Cuál es el problema? Que hay aumento de los espacios aéreos, o sea, agrandamiento de los espacios aéreos y destrucción de la pared. ¿De dónde? Principalmente de los bronquiolos respiratorios. ¿Quién lo produce? El tabaco. Aquí hay que echarle la culpa al tabaco sí o sí, aunque también hay otras causas, porque hay varios tipos de enfisema. El síntoma, disnea. Y hay un último que ha aparecido hace algunos años que se le llama la bronquiolitis, que es una enfermedad de las vías aéreas pequeñas. ¿Cuáles? Bronquiolos. Produce que inflamación, cicatrizaciones,
obliteración parcial. ¿De quién? De los bronquiolos. ¿Ya? Se parece un poco a la bronquiectasia, pero es de bronquiolos. ¿Cuál es la etiología? El cigarro y el aire contaminado. ¿Cuáles sus signos y síntomas? Disnea y tos. Aquí, rápidamente, ya ustedes lo complementan porque eso está en el Robbins. En el bronquiectasia. Aquí se ve la forma normal y aquí en esta foto pequeña se ve lo que se llama las dilataciones y las cicatrizaciones con obstrucción. Ese es el problema de la bronquiectasia. Y aquí en esta imagen, esta fotografía, miren, tortuosos, totalmente tortuosos, engrosados y deformados los bronquios. ¿Ya? Hay la mayoría de las veces es un problema infeccioso. Una neumonía mal curada produce esto. Una bronconeumonía o procesos infecciosos recurrentes de enfermedad con tuberculosis, una serie de cosas puede producir. Y también hay procesos congénitos, que son más raros. Aquí están todas las condiciones asociadas. ¿Ya? Solo leen con calma. Por lo tanto, cuando uno habla de enfermedad de las vías aéreas pequeñas, hay que pensar en enfisema y en bronquitis crónica. Se chocan, se sobreponen los dos en algún momento, ¿ya? Porque a veces se puede confundir, ¿ya? Pero ya la parte clínica y antecedentes se puede más o menos demostrar las diferencias. Aquí abajo está el asma, ya ustedes lo van a ver en su seminario. La bronquitis crónica es otro problema, típicamente por el cigarro, y aquí está la lesión del parénquima, y esta es una histología donde se puede demostrar la diferencia a por qué se considera bronquitis crónica. Una de las causas principales es el aumento de las glándulas mucosas. ¿Ya? Entonces, enfisema, rápidamente, aumento permanente anómalo de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, o sea, bronquiolo respiratorio. Destrucción de sus paredes, pero no hay fibrosis. Puede haber un poco de inflamación inclusive, pero no hay fibrosis. ¿Cuál es? El cigarro o el aire contaminado, más una predisposición genética. Eso es importante. ¿Qué va a suceder? Un estrés oxidativo, proceso inflamatorio que va a llegar, ¿ya? Con liberación de mediadores. Este proceso inflamatorio, ¿ya? Con la apoptosis y todas esas cosas que va a suceder, ¿ya? Porque está aumentado todo eso, va a hacer que se libere por estos procesos inflamatorios la proteasa, que es un elemento que sirve para actuar contra elementos externos. Esta proteasa tiene una contrapartida, que es la antiproteasa. Esta antiproteasa lo produce la alfa-1 antitripsina. ¿Ya? El imbalance, o sea, cuando sale la proteasa, esta alfa-1 antitripsina va y lo bloquea. Pero cuando no hay o hay un problema de disminución de esto, o un aumento de esto, principalmente disminución, porque esto es bloqueado por el cigarro, por ejemplo, ¿qué va a suceder? Que esta proteasa se va a ir a la pared no del alveolo, a la pared bronquiolar, del bronquiolo respiratorio, y lo destruye. ¿Qué destruye? La fibra elástica. Destruye a la fibra elástica. ¿Ya? Y
Al destruir la fibra elástica, prácticamente altera todo. Todo lo altera. Y ahí está. Esto lo van a ver en su laboratorio, esta cuestión. Ahí miren diferentes tipos de enfisema. Los principales, centroacinar, panacinar. Y aquí abajo está. Centroacinar, porque es en el bronquiolo respiratorio, un poco de la sina, ahí. En cambio, el panacinar cuando compromete los alvéolos también. Esto es más congénito y esto es más por el humo del cigarro. Y aquí se ve esta famosa radiografía, miren, casi no, como si no hubiera pulmón, totalmente dilatado, lleno de aire. Hay diferentes tipos, diferentes tipos. Aquí estos son los bulosos, que están por debajo de la pleura, que es una variante de enfisema, pero que no tiene su nombre propio, que son los vesículas subpleurales. El asma bronquial, ya lo van a ver en su teoría. Este es el otro componente del restrictivo. Menor expansión del parénquima pulmonar con disminución de la capacidad total. Que significa que aquí no hay parénquima, no hay alvéolos. Ha desaparecido los alvéolos. No es un problema de bronquios, sino del parénquima propiamente dicho. Esto es un restrictivo. Aquí están todas las condiciones. ¿Ya? Las causas que podría uno llamar. Todo es a partir de factores ambientales, el cigarro, enfermedades ocupacionales, actúan sobre los epitelios, va a haber un problema de persistencia de la lesión, va a haber elementos inflamatorios y factores profibrogenéticos, o sea, de activación de fibroblastos, con proliferación de fibroblastos, producción de colágena y fibrosis. O sea, es una fibrosis del pulmón. Es un mecanismo general. ¿Ya? Aquí hay un macrófagos con pigmento, por ejemplo, del humo del cigarro, que es un causante de problemas a nivel bronquiolar, pulmonar. Ya eso ya lo han visto. La embolia pulmonar, ya eso lo vimos la vez pasada, tiene su clasificación según el tamaño masivo, o sea, tremendos émbolos, parcial, cuando son émbolos menos, en poca cantidad y pequeños, y silente cuando son muy pequeños a nivel capilar o arteriolar. ¿Ya? Aquí hay uno grandote, ya saben esto, produce obstrucción de un vaso sanguíneo que va a producir, que va a dar irrigación y se muere esta zona. Eso ya lo vieron. El edema pulmonar, eso también lo hemos visto el ciclo pasado. La esporipoxia, la hipoxia es clave en esta situación donde hay actividad o activación de los macrófagos, liberación de factores de mediadores químicos y un daño de los capilares para que haya después el edema pulmonar, ¿cierto? Eso ya sabe. La hipertensión igual. La hipertensión es muy serio, hay enfermedades pulmonares primarios y cardíacos por enfermedad congénita cardíaca, donde va a haber desde una obstrucción parcial de las arterias por la hipertensión, va a haber más severo y después el más severo va a producir canales en la pared como este de tipo glomeruloide por donde trata de resolver el problema esta situación de la hipertensión. Y finalmente, ya vamos a acabar.
Este es proceso inflamatorio. Que aquí está, aquí terminamos. Cuando hay un proceso infeccioso que llega a vía respiratoria, puede ser virus o bacteria. El virus, que aquí también está el micoplasma, produce una infección del neumocito tipo 1 y lesiona y destruye al neumocito tipo 1 y produce lo que se llama las neumonitis intersticiales. Cuando la bacteria ingresa, una bacteria patógena, va a haber una respuesta inflamatoria contra la bacteria, pero va a ser dentro del espacio alveolar. Y no hay daño, ni lesión, ni destrucción del neumocito tipo 1, no. Y eso es lo que se llama las neumonitis o neumonías intraalveolares, que son la neumonía lobar y la bronconeumonía. Justo, pasamos un minuto. Muy bien, nos quedamos acá. Bien, con eso termino. Ya seguirán con los otros profesores. Hasta la próxima.